Retail Congress Shop. Con nosotros ahora, desde México, Luis Herrera, vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Category Management, que nos hará una presentación Category Management 2.0. Luis, gracias por estar en Santiago. Buenos días. Creo que vamos un poquito atrás de la agenda y traigo algunos videos que voy a obviar, nada más voy a presentar los principales, pero de cualquier manera, si a alguien le llegaran a interesar, con mucho gusto se los puedo hacer llegar, para tratar de centrarme en aspectos que pudieran ser complementarios a lo que ya se ha estado platicando y no a lo mejor ser muy redundante en temas que creo que ya se han expuesto relativamente bien en el resto del día, ¿no? Primero que nada, como Pablo comentaba, ¿qué es la Asociación de Category Management? La Asociación de Category Management es una organización global donde tenemos prácticamente miembros en 5 continentes y cerca de 7,200 miembros dentro de ella. ¿Qué es lo que la asociación hace? Prácticamente es un organismo rector a nivel global en temas de Category Management, Shopper Marketing, y es una organización que certifica ya sea cursos de entrenamiento o a profesionales en temas de Category Management y Shopper Marketing. ¿Quiénes lo integran? Fabricantes, distribuidores, detallistas, organizaciones de varios tipos y su enfoque tiene que ver con puntos de vista estratégicos, pero también desde el punto de vista tácticos. Estos son algunos de los miembros que forman parte de la asociación. Algunos logotipos para ustedes pueden ser familiares, fabricantes, distribuidores, detallistas, algunas organizaciones. Incluso tenemos un grupo de universidades, cerca de 8 o 9 universidades con los cuales trabajamos en temas de elaboración de currícula para las escuelas y tratar de lograr de profesionalizar más todo lo que es el tema de Category Management a nivel global. Hay 4 actividades básicas en las que estamos muy involucrados. La primera es, obviamente como asociación, es adherir miembros a la asociación. Al adherirse los miembros tienen ciertas ventajas que están descritas por ahí. Si alguien quiere más información se las podemos hacer llegar o están en el sitio. También participamos en diferentes conferencias, formatos como este y algunos otros en diferentes partes con la finalidad de poder promover el tema de Category Management. Otra parte relevante es el de mejores prácticas. Apoyamos a los miembros a poder hacer una mejor gestión de Category Management en diferentes aspectos y un punto medular es el tema de certificación. Es decir, certificamos a empresas que dan capacitación y también certificamos a profesionales. Muy bien, el tema que voy a tocar yo es el tema de Catman 2.0. Y mi primera pregunta sería, ¿qué hay con Catman 1.0? Creo que Catman o la parte de administración de categorías prácticamente empezó hace cerca de 20 y tantos años, finales de los 80, principios de los 90. ¿Y quién me pudiera decir cómo se definía Catman en aquel tiempo? El que me conteste va a poder participar en la rifa de un iPad. Pablo, no te me vas a echar para atrás. Bueno, pues en este tema, Catman
o Category Management estaba definido cuando empezó como un trabajo colaborativo entre fabricantes y detallistas, en el cual, ¿qué objetivo tenía? Ver las categorías comunidades de negocio, es decir, la categoría de cereales, la categoría de refrescos, habían comunidades de negocio y en base a eso se trataba de hacer una mejor gestión comercial. Eso es como inició el tema de Category Management. Pero cuando empezó, obviamente hay muchas cosas que han cambiado desde entonces. Entonces, parte del reto, así como todos los retos que hemos visto el día en la mañana, es cómo abordar el tema de Category Management bajo esta nueva realidad. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Sin duda alguna, creo que hemos visto a lo largo del día, tenemos mucho más información, tenemos una gran cantidad de datos, mucho más que teníamos en los 90s. Tenemos datos cualitativos, cuantitativos, de punto de venta, por tienda, incluso por minuto. Tenemos una amplia penetración o información de paneles de hogares. El tema de lealtad nos da también mucha información y todo lo que viene ahí de alguna manera nos hace que tengamos ahora el problema de qué información ver, ¿no? Ese es un reto importante. Por otro lado, las capacidades analíticas que se tenían anteriormente eran más limitadas. Es decir, a veces faltaba detalle en el tiempo, no teníamos el software o el hardware necesario para poder hacer una buena gestión. Actualmente tenemos la posibilidad de hacer análisis multivariables, hablamos de tema de análisis incluso en minutos, fuentes ricas de datos, datos líquidos, o sea, hay una gran cantidad de formas en las que podemos hacer analítica que anteriormente no estaban disponibles. Entonces, bajo ese contexto, también podemos ver que el shopper ha cambiado. Y no voy a ampliar mucho esto porque creo que lo hemos estado tocando en el resto de la mañana, pero básicamente un shopper que tiene mucha mayor capacidad de decidir. Es decir, prácticamente está en el centro de decisión de nuestros negocios, ¿no? Yo creo que la única parte que no se ha tocado es el tema de ubicuidad y que en este caso es que el shopper tiene la posibilidad de estar prácticamente en varios momentos, así como nosotros podemos estar aquí, pero a la vez estamos en el teléfono en otra parte. En muchas partes podemos estar conviviendo a la vez. Eso nos da adicionalmente un reto adicional como fabricantes o como detallistas. Por la parte de detallistas, ¿qué ha sucedido? Diversificación de canales, un entorno más diverso, más autoservicios, más especialización y básicamente una fuerte evolución de los formatos. Anteriormente los formatos estaban muy definidos, actualmente hay un borramiento de formatos que reta la manera de hacer negocios. Y una parte importante es que las misiones de viaje juegan un papel fundamental, cuando anteriormente el tema de misiones de viaje prácticamente era algo muy académico y probablemente poco aplicable. Ahorita realmente es algo muy importante. Ante todos estos retos, la pregunta es cómo lo vamos a abordar. Y en base a todas estas interrogantes de shopper, de comunicación, de analítica, la evolución de los detallistas, lo que se hizo es que se desarrolló, la asociación convocó a la comunidad a poder colaborar en revisar el modelo anterior de Catman 1.0 con la finalidad de poder, de manera colaborativa, sacar un nuevo modelo que pueda satisfacer las necesidades actuales. Entonces, bajo ese esquema, algunos miembros de la asociación participamos en el desarrollo, fueron 7 diferentes grupos en los que se trabajó. Hay algunos detallistas que estuvieron trabajando en este proceso también, fabricantes y empresas de solución. Es decir, creo que de una manera muy importante, en lugar de que alguien pudiera tener la verdad absoluta, de manera colaborativa, se empezaron a formar cuáles son las nuevas necesidades del mercado y un modelo que pudiera atenderlos. Catman 2.0 is the first comprehensive updating of this global standard category management process in over 20 years. We have modernized every aspect of the original process used by virtually all CPG manufacturers and retailers globally.
This new version incorporates all of the improvements in data, analytics, tactical success models, and shopper marketing that have occurred since the early 90s when Catman 1.0 was created. We have remodeled category management because everything has changed in the last 20 years. We have more data and different data, big data. We have powerful new analytics. We have new tools. We have a changed retail landscape. But most of all, we have a changed shopper, one who is empowered with information from something called the internet, which was in its infancy 20 years ago. Today, Catman 2.0 incorporates improvements across the process continuum. Entirely new concepts have been introduced. No aspect of Catman is left unimproved. In order to create the best possible product, we assembled a blue ribbon committee of industry-leading manufacturers, retailers, and solution providers to inform the improvement of Catman 2.0. This 20-company committee decided what needed to be updated. They identified new data, analytics, tools, and best practices. They approved the finished product. Catman 2.0 is truly a product of the best minds in the industry of manufacturers, retailers, and solution providers. While Catman 1.0 has been one of the most successful business processes developed in the 20th century, we are in the rapidly changing 21st century. Practitioners cannot afford to be left behind in today's hyper-competitive environment. You need to embrace Catman 2.0 and embed it in your company to compete more effectively. Catman 2.0 is free to CMA members. Just go to the CMA website and click on the Catman 2.0 section or overview. There you may access all 17 chapters of Catman 2.0, plus case studies and links to relevant information from Catman 2.0 solution providers. If you or your company are not a CMA member, you may access the database for a small fee that varies with the amount of material you need. Start growing your company's business and improving your capabilities today with Catman 2.0. Ahora, ¿qué diferencias hay entre Catman 1.0 y Catman 2.0? Esto implica que no necesariamente el modelo anterior se agarró, se tiró a la basura y dijimos vamos a hacer algo nuevo, sino que se construyó sobre lo que estuvo funcionando, porque sin duda alguna Catman 1.0 funciona, todavía funciona, es un esquema que está globalmente aceptado por la comunidad, creo que tiene una parte importante porque los datos están agregados por categoría, incluso la industria está alineada por categoría. Difícilmente vamos a poder hablar que ahora el detallista se va a organizar por decir, no, pues sabes que yo veo al shopper individualista, yo veo al shopper fulano de tal. Realmente esos son los segmentos de shopper, pero seguimos organizados en muchas formas como categorías, como grupos de categorías. Entonces, es algo que también debemos de tomar en cuenta. ¿Qué es lo que trae Catman 2.0? Y vamos a revisar un poquito el modelo. Primero, trae lo mejor de Catman 1.0, incorpora mayores cambios, temas de datos, tema de tecnología, tema de herramientas, una parte importante de lo que es el shopper y el enfoque a resultados. Platicando con los que iniciaron con el tema de Catman 1.0, en algunos años recientes, decía, bueno, ¿y por qué todo esto no se incluyó en el modelo inicial? Y el problema es que difícilmente se tenía acceso a la información. Si muy pocas empresas tenían la capacidad de poder tener los datos de ventas por día, participaciones y demás, que ahorita para nosotros es algo de todos los días que nos llega de manera instantánea y que podemos monitorear incluso en línea, cosa que suena muy fantasiosa cuando inició todo este proceso. Entonces, ahorita platicamos de qué era Catman 1.0. Ahora, Catman 2.0, ¿cómo está definido? Es un modelo de negocios actualizado que permite crear un plan que satisface necesidades de shopper, pero mejorando los resultados de negocio para detallistas y fabricantes. ¿Qué diferencia importante hay en la definición? Primero está el shopper. Sigue estando el tema de colaboración y sigue estando el tema de que requiere generar un valor monetario, porque al final de cuentas como empresas tenemos que hacer negocio, tanto fabricantes como detallistas. Hay aspectos que deben continuar para hacer una buena gestión. ¿Cuáles son estos? Apoyo de la alta gerencia, compromiso y involucramiento y relaciones colaborativas. Y todo esto bajo 4 pilares importantes, que es tener una estrategia clara, un proceso, una tecnología y un agente, que son las 4 pilares de una 4 patas de la mesa para que realmente pueda ser sustentable.
Este es el primer documento que salió por ahí de Catman 1.0, que eran los famosos 8 pasos, que seguramente muchos de ustedes han de conocer. Se tomó como base, pero hay 5 enfoques principales que quisiera comentar cuáles son las diferencias principales. La primera es un tema de alineación, y cuando hablo de alineación hablo interna y externa, y vamos a platicar un poquito más de eso. Hablamos de un segundo tema, que es generación de roles, una evaluación, hablar de categorías y, lo más importante, generación de insights, cosa que difícilmente están en el modelo inicial. Hablamos de estrategias y tácticas, eso se sigue más o menos conservando, pero con una mayor profundidad y capacidad. El desarrollo de iniciativas y, por último, el tema de implementación y medición. Creo que el de implementación y medición es uno de los grandes talones de Aquiles del modelo actual, y creo que una parte importante del énfasis que tiene que hacer este nuevo modelo es poder mejorar la implementación. Este es a nivel global el nuevo modelo. No se preocupen si no lo alcanzan a ver, lo vamos a ir viendo cada uno. Difícilmente lo podemos a lo mejor visualizar, pero vamos a hablar más o menos de cada uno de los diferentes elementos. La primera tiene que ver con Catman 1.0, la parte de alineación interna. Y cuando hablamos de alineación interna, tiene que ver desde diseño organizacional hasta lo que viene siendo la forma de colaborar entre fabricantes y proveedores. Tener muy claro cuál es la misión de compra que queremos satisfacer, a cuál es el cliente objetivo que queremos nosotros satisfacer. Y en ese caso de alineación me refiero a tener claro que hay otras entidades dentro de la empresa que participan en este proceso y que tienen que subirse al mismo proceso, porque al final de cuentas todos trabajan para un mismo objetivo, que es vender, pero a través de satisfacer a un cliente objetivo. Y por otra parte, tenemos que tener claridad al segmento de cliente al que queremos nosotros servir. Estas dos partes de alineación son sumamente importantes, que si no las tomamos en cuenta, difícilmente va a ser un proceso sencillo de implementar. Cuando hablamos de definición de categoría, que era en el caso de Catman 1.0, aquí hablamos de qué productos son los que debería yo incluir en mi variedad y cuál es la estructura de subcategorías que debe tener. Y está en función a la alineación. ¿Por qué? Porque va a depender de qué segmento de clientes es el que voy a satisfacer, el tipo de producto que voy a tener, la importancia de esas categorías en la misión de compra y tratar de articularlas a través de lo que llamamos la voz del chopper, que vamos a platicar en un minuto más. Entender cuál es la propuesta de valor de la empresa, la misión de compra que vamos a nosotros querer servir de una manera principal, entender si esa misión de compra es igual para todos los banners y formatos, porque no necesariamente la misma misión de compra se da para un formato de proximidad que para una tienda mediana, que para una gran tienda, y entender desde el punto de vista de fabricante cuál es mi plataforma de category management que me va a poder permitir hacer una mejor gestión. Cuando hablamos de alineación en el detallista, debemos de entender que hay diferentes misiones de compra para diferentes canales. Y dentro de esas misiones de compra, como por ejemplo aquí pongo caso Walmart México, existen diferentes banners y diferentes formatos que atienden a diferentes misiones de compra. Entonces, esa parte es importante tratar de entenderla y alinearla muy bien, porque al final de cuentas, en muchas ocasiones, una misma persona tiene que hacer la gestión para diferentes formatos en algunas cosas en Latinoamérica, en algunas otras partes es un gerente comercial por formato. Hablando de roles de categoría, ¿de qué hablamos? Entender cuál es la importancia para el consumidor, y en ese caso tenemos que entender que desde el punto de vista detallista existe una parte que le llamamos la voz del chopper, es entender de manera muy robusta, pero muy resumida, el cómo el cliente está comprando y cuál es nuestra propuesta de valor. Es decir, ese cliente, cuál es la propuesta de valor que va a tener en nuestra tienda
y en base a eso, cuáles son los productos y servicios que vamos a tener para generar ese valor o reducir las preocupaciones y que podamos hacer de la marca o del detallista la primera opción de compra. Por la parte del fabricante, es tratar de entender esa misma voz del shopper, pero crear una plataforma que permita comunicar de manera eficiente con hechos importantes cómo crecer la categoría en los diferentes canales y de esa manera tratar de alinear la estrategia del detallista con la estrategia del fabricante. Hablando del tema de evaluación de la categoría, hay cosas importantes que podemos ahorita agregar que anteriormente no estaba. El tema de contar con gran cantidad de información, poder hacer análisis multivariables de datos causales, plataformas dinámicas, integración de datos, etcétera, etcétera. Esto yo creo que es uno de los grandes cambios que tenemos en términos de capacidades para poder hacer una mejor gestión. Ahora el problema que tenemos es decidir qué datos son los que debo usar, qué herramientas debo tener y cómo al final de cuentas eso se traduce en algo concreto para realmente generar valor al negocio. Y aquí entramos a una parte importante que está en la parte de abajo, la parte de Shopper Facts y Shopper Insights. Mucho se habla del tema de Insights, pero de aquí, ¿quién me pudiera comentar qué es Insights? Porque hablamos mucho del Shopper y hablamos mucho de Insights. ¿Nadie? ¿Ningún valiente? ¿Ok? Parcialmente de acuerdo. Sin duda alguna, te voy a decir, no, y es correcto. Una cosa es Shopper Facts, que es precisamente entender la métrica de cuántas personas compraron o no compraron, si compraron paquetes grandes o chicos, pero el insight tiene que ver con entender las razones fundamentales del comportamiento de ese shopper. Es decir, en la mañana platicaba alguien por ahí del tema de mascotas, que es cada vez más relevante. Sin embargo, el insight que hay en el tema de mascotas es un tema emotivo. Es un tema emotivo porque no es que le compres a la mascota el premio simplemente por que se nutra. Lo haces porque tienes una relación con la mascota y quieres que esa mascota se sienta bien. Entonces, entendiendo esa parte, podemos generar realmente cambios importantes en la manera de hacer la propuesta de valor, porque ahí no estamos hablando de precio, estamos hablando de emoción, estamos hablando de otro tipo de cualidades que busca el comprador, a diferencia de estar hablando de producto, precio y promoción, que típicamente es lo que nos tratamos de mover cuando hablamos de Category Management. Entonces, entender el tema de Insights es importantísimo y está compuesto básicamente de dos palabras, insight. Sight, lo que veo. Entender por qué ese comportamiento. Entonces, es sumamente importante el tema de Insights. Y precisamente hablaba ahorita de que una cosa son los hechos de las categorías y otros son lo que vienen siendo el tema de los insights y que tiene que ver con cuestiones de actitud, de percepción y de conocimiento del porqué de las cosas. Cuando hablamos de scorecard de la categoría, como tenemos gran cantidad de información, este es solo un ejemplo, por ejemplo, en donde a través de esta plataforma de IRI se puede tener básicamente en un contenedor, por decirlo de esa forma, todas las diferentes métricas que te permite poder hacer un assessment mucho más fácil, más rápido de lo que estás buscando, porque no todas las categorías las tenemos que medir con la misma métrica. Existen diferentes estrategias, por lo tanto es importante saber si lo que buscamos es, la venta subió ¿por qué? Bajó el consumo, productos más baratos, más marca propia, tasa de compra diferente, penetración de los productos diferentes. Entender esa relación es más importante a veces que entender si subió o no la métrica, ¿no? Y en base a ese scorecard de la categoría, podemos definir cuáles son las estrategias. Y ahorita podemos tener estrategias por
categoría, por segmentos de chopper, por banners o marcas, por misiones de compra o por choppers. Y en base a eso podemos tener tácticas de la categoría, y esas tácticas van más allá de las 4P, va más allá de las típicas 4, que incluso en el tema de Category Management les diría que muchas veces se trabaja en el caso del assortment y del espacio del planograma, muy poco se trabaja en el tema de precios y promociones, al menos en Latinoamérica, no necesariamente en Estados Unidos, pero un tema de shopper marketing es importante. Es decir, ¿cómo le voy a comunicar esos beneficios a ese segmento de clientes que es mi objetivo? Tema de cadena de abasto. Antes de subir aquí, se estaba platicando del tema de cadena de abasto, y a veces hay iniciativas en donde la cadena de abasto es más importante y tiene que ser parte integral de las tácticas que podemos hacer. Y el caso de proveeduría. Este es algún ejemplo de, por ejemplo, gestión de precios. Ya no el precio es el mismo para todos los shoppers. La pregunta es cómo lo ejecutamos eso. Y bueno, hay diferentes plataformas o metodologías para hacerlo. Lo que hay que tratar de entender es qué es de todo lo que está disponible, lo que hace sentido para mi negocio en el estado en el que estoy. Y la última parte que viene la parte de shopper marketing, ahí en la parte de abajo es precisamente cómo poder construir a través de la relación de estrategias de merchandising y mercadotecnia para un cliente objetivo, un shopper objetivo, que sea nuestra unidad de negocio. En el caso de Category Management hablamos de grupos de productos, en el caso de Shopper Marketing hablamos de grupos de segmentos, comunidades de negocio. Y por último, el plan de implementación, porque si bien es cierto que a veces hacemos muy fuertes los planes de trabajo, en muchas ocasiones no aterrizan en la tienda. Y la pregunta es ¿por qué no aterriza? Pues a veces porque no hacemos un trabajo a detalle, en un trabajo colaborativo con diferentes personas dentro de la empresa y en el caso del fabricante igual, para poder llegar a algo que realmente sea ejecutable. Y yo creo que hay una parte importante. Anteriormente había mucho énfasis en la parte de hard skills, y ahorita tenemos que trabajar más en la parte suave, en la parte de habilidades de equipo y de liderazgo. En ocasiones es más importante el liderazgo que el conocimiento. Entonces tenemos que balancear el tema de datos con el tema suave de gente. Y en ese sentido, trabajo en equipo forma una parte fundamental para poder lograr el objetivo que estamos buscando, ¿no? Y en muchas ocasiones no diferenciamos de lo que es grupo de trabajo y trabajo en equipo, y son dos cosas muy diferentes. Grupo de trabajo realizan de manera individual ciertas actividades, pero no con un objetivo final. Y yo creo que el tema de aquí de colaboración y de trabajo en equipo es fundamental para lograr las metas que se tienen. Y cuando hablo de trabajo en equipo, hablo dentro de la misma empresa, pero también con fabricantes. Y en ocasiones son temas que no necesariamente los vemos tan claros. ¿Y qué acaba sucediendo? Cuando hay un conflicto, pues entonces tenemos que ver cómo lo vamos a solucionar. Son habilidades que tenemos que darle a nuestro equipo para poder ser realmente efectivos en lo que quiere lograr. Y por último, el tema de implementación y medición tiene que ver con un plan holístico de implementación, una planeación, un trabajo en equipo, pruebas, rollout, responsables, KPIs, etcétera. Y ese proceso, este video sí lo voy a pasar, me voy a pasar un poquito, Pablo, pero yo creo que es importante, muy nuevo, pero habla precisamente del concepto de poder hacer un trabajo colaborativo de principio a fin. Ese principio colaborativo, por ejemplo, en el caso de una revisión de una categoría, aquí en este caso, tiene que haber un calendario de actividades. ¿En cuántas ocasiones nos ha tocado que queremos hacer todas las categorías en el mismo día, en enero o en febrero? Tenemos que hacer un calendario a lo largo del año.
tiene que estar presupuestado. Tenemos que ese calendario, de alguna manera, asegurarnos de que esté firmado, que lo publiquemos, que le demos seguimiento y que eso a la vez vaya teniendo un plan de negocios que sea compartido con proveedores, que los proveedores nos puedan dar información acerca del desempeño de la categoría, ver qué impacto tiene esto en el floor planning, porque muchas veces en el PowerPoint y en el Excel cabe todo, en la tienda no. Entonces tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer en el caso del layout y en el caso del floor planning, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a definir las estrategias de manera colaborativa, se firman las estrategias, se publican las estrategias, luego se hace el plan de surtido, ¿verdad? Se pueden utilizar, en este caso, diferentes herramientas para hacer eso. Y luego, la otra parte es, ¿qué hago con el plan residual? ¿Qué producto entra y qué producto sale? Y muchas veces es, ahí te va el nuevo planograma y luego lo demás, pues, a ver cómo le hace la tienda, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer esto con un proceso mucho más robusto para que logre el objetivo. Comunicarlo, ejecutar el plan residual incluso antes de que empiece el desarrollo de la categoría. El abasto, en cuántas ocasiones lanzamos la iniciativa y el abasto no está en tiendas. Tenemos que asegurar que hay un desfase importante. A veces hacemos en el PowerPoint, pero nunca lo implementamos en una tienda piloto, en un mock store, para ver si efectivamente lo que planeamos es lo que está. Y en ese ejercicio físico poder definir realmente si lo que estamos planeando es lo que realmente va a suceder, ¿verdad? O si hay ajustes que debamos de hacer. Y ahí, pues sí, en vivo y a todo color podemos ver temas de diferencias de tamaño, de etiquetas, de bloques, de mercadeo, etcétera, que en muchas ocasiones a nivel de sistema no lo puedes ver. El tema de diseñar la parte de planogramas, autorizar planogramas, que esto ya lo conocen. Plan de implementación, ¿quién lo va a hacer? ¿Cada cuándo? ¿Cómo? Entonces tiene que haber alguien responsable de cómo se va a implementar y cómo se va a ejecutar en tienda. ¿Se va a hacer de día? ¿Se va a hacer de noche? ¿Cuántas personas? Y en base a eso, pues realmente poder entregar una estrategia que realmente pueda satisfacer las necesidades del comprador, ¿no? ¿Cuánto de esto validamos que esté implementado? Y seguramente va a haber diferencias entre el plan y la realidad. ¿Cómo hacemos esos ajustes? ¿Cómo comunicamos qué cambios son los que debe de haber? Y en base a eso poder tener una mejor gestión. Entonces, esto es importante. Hay que estar preparados para el cambio. Para eso, mi pregunta es, ¿cuánto invertimos en herramientas y en información y cuánto en capacitación? Y en ese caso, parte de la invitación es que nos aseguremos que hagamos una capacitación mucho más asertiva, porque si bien es cierto, en las Olimpiadas lo vimos, ahí tenemos dos, 1960 y la de Río, las habilidades que tienen los atletas son muy diferentes, tenemos que estar preparados para ello. Mis últimas dos filminas es este proceso de Kanban 2.0, lo hemos estado promoviendo en diferentes foros, en este caso lo hicimos incluso con Walmart en Bentonville hace algunas semanas, y la idea es de poder presentar a la comunidad de proveedores cuál es la nueva manera de operar. Y una de las razones por las que vengo aquí es que nosotros como asociación estamos en búsqueda de ver si hay alguna empresa, algún proveedor, algún detallista que quisiera hacer punta de lanza aquí en Chile para lanzar el concepto de Kanban 2.0. Básicamente ese es el objetivo. Va a haber un workshop donde vamos a entrar más a detalle en todos estos temas, pero la invitación a que para poder ir incrementando nuestro nivel de expertise, lo importante es que aunque la escalera se vea muy alta, demos un paso a la vez. La invitación es el día de hoy y el día de mañana, de todo lo que van a oír, qué es lo que vamos a hacer cada quien en su empresa para avanzar. Muchas gracias.